Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hoy veremos una de las más locas e irracionales invenciones del alucinante mundo cristiano que, como siempre, ha provocado enfrentamientos entre ellos mismos y a nosotros los ateos, nos ha proporcionado horas y horas de carcajadas y entretenimiento. Les voy a platicar de la más extraña y disparatada creencia que rebota en los cerebros de los religiosos. La alucinante historia es que Jesús bajó al infierno durante los 3 días que estuvo muerto, exactamente antes de resucitar. Sí, amigos, la mayoría de los religiosos, principalmente los católicos, creen que después de morir, Jesús estuvo 3 días en el infierno o en algún sitio parecido. Inclusive, esta creencia se encuentra claramente planteada en la oración católica llamada el credo. Chale, carnal, pues para que te lo sepas, sí bajó el meritito infierno, porque Él es todopoderoso. Además, como prueba, está lo que decimos todos cuando rezamos el credo, que dice así: fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Y si lo dice el credo, es de que es la verdad. La neta, si te vas a poner a dudar de la veracidad verdadera del credo, pues es que ya estás de plano, carnal. Y ustedes se preguntarán, ¿de dónde diablos viene esa reverenda sangronada? Pues ¿de dónde más? De la Biblia. Como ya hemos visto en muchas ocasiones aquí en La Fosa Escéptica, la Biblia es muy poco clara y precisa en cosas en las que debería de serlo, mientras que en otras tarugadas sin importancia, se extienden explicaciones innecesarias. Para los religiosos, Jesús es la base de la esencia del cristianismo. Por eso debería ser importante para el creyente saber lo que pasó exactamente en esos 3 días en los que supuestamente Jesús estuvo en calidad de bulto. ¿Verdad que sí? Pues no. El librito ese no dice nada y por consiguiente sus seguidores ahí se andan peleando entre ellos por esto. Es el padre Elpidio Las Otras que nos explica dónde anduvo realmente el tal Jesús esos 3 días. Gracias, señor Villalpando. Si bien no hay un relato exacto en la Biblia acerca de lo que realmente le pasó a nuestro Santo Padre mientras estuvo muerto, la Sagrada Biblia sugiere que efectivamente nuestro Señor Jesucristo visitó al Averno. En el capítulo 1 de Pedro, exactamente en los versículos 3 al 19, se encuentra esto, miren. Fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Ven? Jesús les predica a estos espíritus encarcelados, por lo tanto asumimos que son espíritus de personas que nunca escucharon la doctrina de Jesús y que murieron. Así que la posición de la Iglesia Católica en este asunto es clara. Jesús sí bajó al infierno a predicar su palabra a todos aquellos que han habitado la tierra y que por razones geográficas o culturales tristemente nunca oyeron de nuestro Señor Jesús. Ay, pero estos religiosos son increíbles, ¿verdad? Qué manera de retorcer lo escrito en la Biblia. Según la Iglesia Católica, esos versículos que nos dijo el Padre les hacen pensar, quién sabe por qué, que todas las almas van a un sitio y que al morir Jesús agarró su maletita y se fue de vacaciones 3 días para predicarle sus ideas a una bola de gente muerta. En el libro de Hechos se asegura que Jesús bajó al Hades y que su carne no se corrompió, o sea, no se pudrió. Entonces ya podemos asegurar, según la Biblia, que Jesús sí bajó, pero al Hades. Ese es quizás el más claro de todos los versículos. Jesús descendió a lo más bajo de la tierra. Esto sin duda genera la creencia que tienen la mayoría de las personas sobre lo que es el infierno, que está en lo más profundo de la tierra. Así que podemos sacar algo en claro. Hay un sitio bajo la tierra al cual fue Jesús. Otra hipótesis que anda rondando por ahí es que en realidad Jesús bajó al infierno a buscar las llaves del Hades. Es decir, que estas llaves estaban allá y nadie las había podido buscar. Tuvo que ir Jesús. Imaginen a Jesús buscando las llaves diciéndole a María, su mamá, que no las encuentra. ¿Y ya saben cómo le contestó su mamá? Pues María le dijo: ¿y si las encuentro yo? ¿Qué te hago? Entonces Jesús lo que hizo fue evitar el chanclazo vengador de su mamá y se fue al Hades a buscar él mismo las llaves. Lo que me parece de risa loca es que Jesús, al ser Dios, pues pudo saber dónde estaban exactamente esas llaves antes, ¿no? No, pero el nene se tuvo que esperar a estar muerto para ir a buscarlas.
Aunque la verdad, pues las llaves se pierden cuando uno menos lo espera, ¿no? Pues no importa si eres omnisciente, omnipresente y omnipotente. Lo cierto es que todo este invento de que Jesús bajó al infierno y luego subió, parece ser otro desesperado invento para cumplir alguna loquísima profecía del Antiguo Testamento. Fíjense que en el libro de Isaías se cuenta que se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Bueno, no se preocupen si no lo entendieron, yo se los explico. Según este versículo, el Mesías debía ir a la sepultura, aunque él era puro. De seguro muchos pensaron al leer esto, pues que se trataba de Jesús, y por lo tanto se inventaron esta extraña historia de Jesús en el infierno, ya que como sabemos, los que escribieron los textos que forman la Biblia se ganaron el primer campeonato del copiar-pegar que registra la historia. ¿Quién le iba a decir a estos escritores de esos textos que serían los inventores del famosísimo copy-paste? Pero veamos algo realmente interesante que podemos encontrar en el Evangelio de Juan, que no escribió ningún Juan, ¿eh? Jesús le dijo: no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Ah, caray, pues ¿cómo está eso? Algunos utilizan este conocido versículo para suponer que como no había subido al cielo en esos 3 días, pues entonces deducen que debió bajar al infierno. Así de fácil. Pero en el versículo se lee que Jesús pide que no lo toquen, así como señora recién maquillada. Al parecer lo pide porque resucitó en estado de pureza total y se expondría a perder esa pureza si un vulgar humano lo tocaba, lo cual es completamente contradictorio con lo que se describe en la Biblia, ya que poco tiempo después Tomás le hace casi una laparoscopía al meterle la mano en una de sus heridas. Pero supongamos que Jesús hizo una escala técnica en el infierno. Esto obviamente genera algunas contradicciones y preguntas obvias que deberían ser contestadas por algunos de los borregos que creen en estas mafufadas, ¿no? Y yo me hago preguntas como estas. Si estuvo en el infierno y como se describe en la Biblia, no ha visto a su Padre, ¿significa esto que Dios, aunque omnipresente, no está en el infierno? Entonces podemos suponer que ese Dios nos mintió acerca de su supuesta omnipresencia, que lo hace obligatoriamente estar en todos lados al mismo tiempo. Pero la pregunta más importante que me surge con este relato tan jalado de los pelos es que, ¿entonces Jesús no es el mismo Dios? ¿Por qué dice que no ha subido a ver a su Padre si Él mismo es su Padre y su Padre es Él, además de que los dos son también la paloma que embaraza? Estas son preguntas que nunca tendrán respuesta. Pero no todos los católicos piensan que Jesús bajó al infierno que conocemos nosotros, ese lugar de llamas, almas achicharrándose y sufrimiento al máximo, al que los religiosos llaman el infierno de los condenados. Algunos cristianos más retorcidos que los cuernos que le pusieron a Shakira dicen que Jesús, sí, el tal Jesús para los cuates, bajó a un sitio que según ellos es el lugar de espera de las almas de los justos de la era precristiana. ¿Han ustedes oído algo más absurdo, abstracto y jalado de los merititos productos gallináceos? Bueno, pues según estos amantes de lo estúpido, Jesús fue a ese sitio a liberar a los justos que existieron antes que él y que nunca escucharon su filosofía. Entre la multitud de justos ahí esperando la salvación, había gente muy importante, ¿eh? Estaba Moisés con sus famosas tablas, Abraham enseñando cómo caminar en el desierto, Noé tratando de vender su arca, y José, sí, el mismo José que se tragó el cuento de que una paloma había embarazado a su mujer y que es el padre postizo de Jesús, y un montón de patriarcas y profetas más, así como también estaban ahí los que murieron en paz con Dios, porque según los católicos, todos necesitan la salvación de Jesús para poder ir al cielo. Muchos padres de la iglesia enseñaron esta jalada, entre ellos San Justino, San Ireneo, San Ignacio de Antioquia, el buen Tertuliano, San Hipólito, San Agustín, inclusive Santo Tomás de Aquino. Todos coincidieron en algo: decir que el propósito del Cristo al descender a los merititos infiernos fue liberar a los justos aplicándoles la redención. No sé qué diablo sea eso, pero suena importante, ¿no? Aunque amigos, tengo que decirles algo. Eso de descender a los infiernos no se encuentra por ningún lado en la Biblia. ¿Me están avisando que ya está la llamada? Ok, en este momento me enlazo hasta el popular pueblo de Chupamestepenco, ya que le quiero hacer unas preguntas al creyente promedio. Buenas tardes, mi estimado creyente promedio. Buenas tardes, señor Villalpando. Dígame para qué soy bueno. Pero apúrele porque tengo que ir a mover unas vacas. ¿A mover unas vacas?
¿A poco es usted ganadero? No, carnal, doy clases de zumba. Ya entendí. Bueno, mire, quiero preguntarle a usted como creyente, ¿es cierto que Jesús fue al infierno mientras estaba muerto? Abuelita, soy tu nieto. Pero no es que usted imagina lleno de llamas, almas sufriendo castigos y estas cosas tan bonitas, no. Él bajó a sus propios infiernos. Esto quiere decir básicamente que se encontró con su propio Lucifer interior y llegó a encarnarlo para que de esta manera pudiera salvar su propia alma. Esto básicamente implica que nadie lo puede engañar porque Él es Cristo, tiene sabiduría de los infiernos y sabiduría de los cielos. Lo que quiere decir básicamente que está más allá del bien y del mal. La cosa es muy complicada. No cualquiera la entiende, solo los iluminados. ¿Y usted es un iluminado? No. Pero lo sería si ayer no me hubieran cortado la luz. Bueno, gracias por tomarnos la llamada. De nada. Y diga que se la tomé, Es de que en la mañana no tenía celular. Pero me encontré junto a un tipo al que tuve que tirar al piso para quitárselo. Claro, él se quedó con el cuchillo. Sí, aquí en la colonia a eso le llamamos intercambio comercial. Sí, lo entiendo. Córtale. Amigos, la verdad yo no creo que el Jesús bíblico haya existido, por la sencilla razón de que por más que han buscado, pues no hay evidencia alguna de su existencia. Digo, evidencia creíble, Sus milagros no están reportados históricamente, ni ninguno de los sucesos que relata la Biblia y que ocurrieron a su alrededor tienen mención alguna en escritos seculares. El creer que un tipo nació de la unión de un Dios que se convirtió en paloma para embarazar a una mujer menor de edad y que ya estaba comprometida con un carpintero, y que además ese Jesús estuvo flotando en el desierto por 40 días paseando con Satanás sin comer, sin beber, sin ir al baño, sin jalarse el ganso, que además dicen que levantó muertos, curó ciegos escupiéndoles en la cara, que mató cerdos y árboles y que para acabarla murió y se levantó de la tumba a los 3 días y que subió literalmente al cielo. Pues la verdad no sé ustedes, pero yo no me trago ese cuento tan disparatado. Pero lo verdaderamente increíble es que algunos religiosos me digan que no solo resucitó al 3er día, sino que durante esos 3 días que estuvo muerto, aprovechó para darse una vueltecita al meritito infierno y ahí se puso a platicar con sus colegas muertos, que a pesar de ser buenos y santos, estaban ahí abajo y para colmo, a pesar de ser divinos y celestiales, ninguno de ellos sabía nada de Jesús y de sus enseñanzas. La verdad es que estas creencias y leyendas son una absurda locura. Bueno, el caso es que Jesús aparece en la Biblia como un superhéroe, casi como los de Marvel. Miren, puede volar hacia el cielo, puede perforar el suelo y llegar hasta el centro de la tierra, a donde se encuentra el infierno, Hades, Seol, o como lo llamen. Lo único que le falta es entrar en el agua para bucear como Aquaman. Pero creo que eso no lo puede hacer, Lo que sí puede hacer es caminar sobre el agua, por lo que supongo que por alguna razón mágica, pues no puede sumergirse. Pero si lo pudiera hacer, sería prácticamente indestructible y dominaría todos los elementos. Uy, sería un personajazo de Marvel. Todo este conjunto de viajes a sitios de ultratumba pues está basado en unos pocos escritos encontrados en un libro viejo del que no existen originales, que ha sido copiado, modificado, mal traducido y alterado en cientos de idiomas. Me refiero a la Biblia. ¿Cómo puede un creyente creer en estos verdaderos disparates basados en este irregular y absurdo libro? La verdad es que me cuesta mucho trabajo entenderlo. Y por eso es comprensible y hasta cierto punto inevitable que ante tanta especulación e interpretaciones bíblicas, pues los mismos creyentes cristianos se ataquen, se agredan y se anden matando entre ellos, defendiendo cada uno su propia creencia, la cual creen, ¿verdad?, que es la única correcta. Es como si ahora mismo pues, abriéramos un debate muy al estilo musulmán sobre la veracidad de esas 72 vírgenes que nos darían si vamos al cielo de Mahoma y nos anduviéramos preguntando, ¿serán bellas esas vírgenes? ¿De qué edad serían? ¿Las podemos escoger o ya nos las entregan en paquete?
De seguro nos parecería una estupidez total discutir estas cosas, una fantasía, ¿verdad? Pero esas cosas las discuten los musulmanes. Bueno, pues así me siento yo cuando veo a los religiosos discutiendo si es en verdad cierto que Jesús bajó a chamuscarse un rato al infierno. Bueno, hay que admitir algo. Esa discusión es muy divertida. Cuando los leo, los veo en debates absurdos e interminables entre ellos mismos. Cuando los oigo discutir a gritos sobre estos asuntos bíblicos, me dan ganas de sentarme frente a ellos, acomodarme en un sofá de esos de cine con mi bote de palomitas y una coca y disfrutar de un poco de ciencia ficción actuada magistralmente por estos adoradores de seres invisibles. Bueno amigos, hasta aquí este video. Les recuerdo suscribirse al canal, activar la infernal campanita de las notificaciones y también ver en la descripción de este video la liga para que se integren al grupo de Facebook. Bueno, y otras ligas también muy interesantes. Hasta el próximo video. Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando.